Al final del siglo XVIII, España consiguió pacificar casi por completo a los apaches, una tribu temida y belicosa. Esto se logró gracias a una estrategia mixta que incluía ofensivas militares, regalos, pactos y una eficaz gestión militar. Pero sobre todo, por dos razones principales. Los apaches entendieron que la paz con el virreinato de Nueva España les resultaba beneficiosa y la llegada de una tribu aún más agresiva, los comanches, contra los cuales los españoles podían ofrecer protección. La relación de confianza entre apaches y españoles llegó a tal punto que los guerreros apaches dejaban a sus mujeres e hijos al cuidado de los españoles durante sus largas cacerías de bisontes, que podían durar meses. Todo indicaba que las posesiones españolas en América del Norte podrían finalmente disfrutar de una paz duradera. Sin embargo, la llegada de los comanches cambiaría este escenario. En este nuevo video, exploraremos las intensas y prolongadas guerras entre los españoles y los comanches, una tribu feroz que desafió la presencia española en estos territorios. Descubriremos cómo estos conflictos moldearon la historia y dejaron una huella profunda en la región. Acompáñanos en este fascinante viaje histórico. Así, poco a poco la situación en la frontera empezó a agitarse. Las tribus indígenas mostraban signos de inquietud y se observaba un movimiento inusual de grupos de un lugar a otro. Tribus que tradicionalmente permanecían en su territorio y colaboraban con los presidios ahora se dirigían cada vez más al sur. Algo estaba ocurriendo. Al principio era una situación indefinida y vaga, pero claramente amenazante, una calma tensa que no auguraba nada bueno. Gradualmente, esa amenaza comenzó a materializarse. Las tribus de las vastas praderas del norte migraban hacia el sur, lo que se convertía en un problema complejo de resolver. Como una cadena de reacciones, las tribus en la frontera del virreinato empezaron a realizar incursiones en áreas previamente no exploradas. El problema era que estaban siendo atacadas desde el norte por otra tribu más fuerte y belicosa, los comanches. Los comanches se habían apoderado de las praderas repletas de bisontes, empujando a los apaches hacia el sur, hacia la frontera de Nueva España. Entre ambas tribus existía una enemistad profunda. Esto no era inusual, ya que los comanches tenían conflictos con todas las naciones indígenas. Sin embargo, entre apaches y comanches, el odio era intenso y se remontaba a tiempos ancestrales. Un fraile franciscano escribió en 1789: «En la guerra, las naciones comanche y apache son las más bárbaras que se haya visto, especialmente cuando una captura a sus rivales y celebra su victoria con la muerte de estos prisioneros». De todas las tribus indígenas de América del Norte, los comanches destacaron por ser los más combativos y feroces, infundiendo terror en otras tribus y manteniendo una reputación de invencibilidad. Originarios de las montañas rocosas, se desplazaron hacia el sur en busca de mejores terrenos de caza. Cada tribu tenía una característica distintiva, y en el caso de los comanches era su agresividad y pasión por la guerra. Ellos se llamaban a sí mismos Numunú, que significaba las personas, mientras que los utes, con quienes tenían una antigua enemistad, los conocían como comans, que significa los que nos hacen la guerra. De ahí derivó el nombre en español comanche. Los comanches eran temidos por su táctica de ataques rápidos y móviles. Aunque usaban lanzas, su arma más eficaz era el arco y a partir del siglo XVIII los rifles. Su destreza con el arco era inigualable. Además, junto con los apaches, se convirtieron en maestros en el uso del caballo, del que rara vez se bajaban. Aprovecharon a estos animales traídos por los españoles de una manera que ninguna otra tribu pudo igualar. Utilizaban los caballos para cazar, viajar y en combate, formando un dúo perfecto. Según los españoles, que eran expertos en caballos, los comanches eran los mejores jinetes de las praderas. Un conocedor de la tribu señaló que los apaches valoraban más a los caballos que a sus mujeres y los domesticaban hasta el punto de que los animales respondían dócilmente a sus llamados. Los soldados españoles pronto percibieron la belicosidad de sus nuevos adversarios, incluso antes de enfrentarse en combate, al observar que lograban vencer a los apaches. Se establecieron en una vasta región que abarcaba partes de Oklahoma, Nuevo México, Texas, Colorado y Kansas, expulsando a las tribus que ahora se desplazaban hacia la frontera española. Los españoles denominaron a esta zona la Comanchería, indicando que los comanches habían llegado para quedarse. En 1716 atacaron Taos, una población española en Nuevo México. Aunque algunos pensaron que Taos, ubicada al norte y sin otras poblaciones cercanas, no representaba una amenaza, la paz no iba a ser duradera. Los comanches comenzaron a realizar incursiones en pueblos, ranchos y aldeas causando estragos. Los destacamentos de los presidios más cercanos los perseguían, pero no siempre lograban encontrarlos debido a la inmensidad del territorio, lo que convertía la búsqueda en una misión a menudo imposible.
Los ataques de los guerreros comanches y las posteriores persecuciones por los soldados españoles eran frecuentes, pero nada disuadía a los indios de continuar sus incursiones. A menudo los españoles caían en emboscadas, se perdían o no encontraban a los comanches que perseguían. Estos ataques no eran meramente por supervivencia o reconocimiento del terreno. Los comanches practicaban una guerra excepcionalmente dura y eficaz cuya crueldad inspiraba terror. Sus incursiones incluían el rapto de mujeres. En el siglo XVII los colonos ingleses habían inventado la práctica de arrancar cabelleras indígenas, pagaban por cada indio muerto y exigían sus cabelleras como prueba. Aunque esta práctica fue inventada por los ingleses, los comanches la adoptaron rápidamente, coleccionando cabelleras de sus enemigos, especialmente si las obtenían en medio de la batalla, lo que las hacía más valiosas. Los comanches no tomaban prisioneros. En la batalla solo había dos opciones: matar o morir. Su valentía, temeridad y arrojo eran incuestionables, convirtiéndolos en enemigos formidables. Para complicar aún más la situación, a partir de mediados del siglo XVIII, los comanches obtuvieron armas de fuego adquiridas de los franceses. Francia no les vendía armas para luchar contra los españoles, sino para frenar el avance inglés hacia el oeste. No obstante, los comanches descubrieron que también podían usar los rifles para conquistar tierras de otras tribus y atacar a los españoles, aprovechando cualquier oportunidad para la guerra. En una ocasión, un destacamento español recorrió una vasta extensión de territorio en la Comanchería, buscando castigar a los comanches que habían atacado una población española y secuestrado a varias mujeres. Después de varios días sin éxito, el destacamento decidió regresar al presidio. En el camino de vuelta, se dieron cuenta de que habían estado muy cerca de los indios, quienes se camuflaron perfectamente con barro y ramajes, siendo indetectables a solo 10 o 15 metros. El gobierno del virreinato no podía tolerar el rapto de mujeres en cada ataque indígena, por lo que en 1748 se organizó una nueva expedición bajo el mando del gobernador español Codallos, con 500 hombres incluyendo soldados españoles e indios de tribus aliadas. No era difícil encontrar enemigos de los comanches entre otras tribus indígenas, ya que todas habían sido sus víctimas en algún momento. Esta vez, la expedición tuvo éxito. Aunque hubo bajas entre los españoles, siempre había pérdidas en enfrentamientos con los comanches. Lograron matar a más de 100 comanches y capturar a más de 200. España tenía dos opciones: continuar la lucha para infligir una derrota mayor o mostrar benevolencia. Optó por la segunda. Era el momento de usar la diplomacia pacífica. Codallos no solo perdonó a los prisioneros, sino que les ofreció un pacto beneficioso. Los liberó y les permitió asistir a las ferias comerciales anuales en Taos, donde podían vender sus productos y comprar lo que necesitaran. Este acuerdo era muy favorable para los comanches, permitiendo acabar con la guerra, pacificar a los indígenas y obtener ventajas para ambas partes. Aunque algunos indios asistieron a las ferias, no cambiarían su estilo de vida. En una de estas ferias estalló un conflicto con los soldados, resultando en numerosas bajas de ambos lados, frustrando los planes pacíficos del gobernador. La negociación con los comanches demostró ser inútil. Las consecuencias no tardaron en llegar con ataques indígenas repetidos y más agresivos. Aumentaron los robos, incendios y muertes, y la población ya no se atrevía a salir de los pueblos o alejarse de los presidios. La situación no podía empeorar más, pero a veces, cuando parece que no puede ser peor, empeora. Y eso fue lo que ocurrió entonces. En 1777 llegaron noticias de un nuevo jefe comanche llamado Cuerno Verde. No era un líder común. Su ferocidad superaba a todos los anteriores, siendo considerado casi una personificación del diablo, dado el daño que su tribu había causado y que nadie lograba pacificar. Cuerno Verde recibía este nombre porque en las batallas usaba una cabeza de bisonte con cuernos pintados de verde. Su nombre comanche, Tabibo Narintgant, significaba hombre peligroso. Su padre, también jefe comanche, murió en 1768 atacando a los españoles en Ojo Caliente, Nuevo México, lo que provocó en Cuerno Verde un profundo odio hacia los españoles. Este odio se manifestó cuando, en uno de sus primeros ataques, arrasó el pueblo de Tomé, matando a todos sus habitantes, hombres, mujeres y niños, convirtiéndolo en un pueblo fantasma. Tras el ataque a Tomé, las tropas españolas lo buscaron y lo encontraron con un gran grupo de guerreros, iniciando una cruenta batalla. Al final, hubo numerosos muertos en ambos bandos. Sin embargo, no encontraron el cuerpo de Cuerno Verde entre los muertos ni entre los prisioneros. Había logrado escapar, lo que aumentó su prestigio en la tribu. Los españoles reconocieron que el jefe comanche había luchado admirablemente y con una valentía temeraria, siendo un enemigo formidable y sanguinario que no daría tregua. La vida en las poblaciones fronterizas se tornó imposible. Esto llevó a un desastre para la mayor potencia colonial del siglo. Los ranchos comenzaron a ser abandonados.
y algunas poblaciones empezaron a perder habitantes. Ante la gravedad de la situación, el virrey de Nueva España decidió actuar con determinación, sin escatimar recursos. Necesitaba al hombre adecuado para la tarea, y lo encontró en Juan Bautista de Anza. Anza nació en 1736 en un pueblo llamado Fronteras, en Sonora. Su padre, un militar, murió en una batalla contra los apaches en la Pimería Alta. Juan Bautista se unió a los Dragones de Cuera y ascendió rápidamente en su carrera militar. A los 26 años, ya era capitán del presidio de San Ignacio de Tubac, en Arizona. Fue herido varias veces por los indios, y a los 42 años fue nombrado gobernador de Nuevo México. Su misión era clara: resolver el problema comanche y asegurar que la frontera de Nueva España estuviera bajo control efectivo del rey de España. Este sería un enfrentamiento entre dos hombres extraordinarios, el comanche Cuerno Verde y el español Anza. Este choque tenía una característica inusual: sería a vida o muerte, ya que el padre del comanche fue asesinado por los españoles y el padre del español fue asesinado por los indios. Ambos conocían bien la cultura del otro y entendían que solo una podría prevalecer. Anza se dedicó a preparar sus tropas y a entender la estrategia de Cuerno Verde. Se encontró con soldados desmoralizados y con armamento obsoleto. En poco más de un año les infundió un espíritu de victoria y les proporcionó las armas más modernas de la época. El 15 de agosto de 1778, Juan Bautista de Anza partió desde Santa Fe, Nuevo México, hacia el norte con el propósito de encontrar al jefe comanche Cuerno Verde. Comandaba aproximadamente 1000 hombres, una cifra sin precedentes en esas latitudes. Pasaría un siglo antes de que un ejército estadounidense moderno patrullara con una fuerza similar. Entre sus tropas, los encargados de las tareas más difíciles eran 150 hombres de 3 compañías de dragones de Cuera, a los que se sumaban 450 soldados de infantería de la guarnición de Santa Fe e indios Pueblo. Poco después se unieron 200 guerreros utes y apaches. Los comanches nunca enfrentarían una batalla contra un grupo tan numeroso como el de Anza, por lo que la clave era sorprender a Cuerno Verde. Sin embargo, esto era complicado, ya que el jefe comanche vigilaba todos los caminos habituales de los españoles. Entonces, Anza ideó un plan inesperado. Bordearía el territorio comanche por el oeste y los sorprendería por el norte, lo que los indios menos esperaban. Para evitar ser descubiertos, cubrieron las herraduras de los caballos para no hacer ruido y avanzaban de noche acampando durante el día. El 31 de agosto avistaron comanches al este de su campamento, lo que significaba que ambos grupos habían acampado cerca sin darse cuenta. Los comanches huyeron tras una breve escaramuza, lo que marcó el inicio del enfrentamiento y permitió a ambos bandos medir sus fuerzas. Días después, Cuerno Verde se dirigía hacia el asentamiento español, sin saber que los españoles estaban en la zona. Pensaba que los había dejado atrás. Anza había escondido a sus hombres en una zanja desde donde no podían ser vistos. Pero era cuestión de tiempo antes de ser descubiertos, y así ocurrió. Cuando los indios se acercaron, los españoles abrieron fuego, mientras Anza y sus dragones de Cuera cargaban contra ellos con lanzas. La noche cayó, impidiendo continuar el combate, pero Anza había revelado su posición al enemigo. En la mañana del 3 de septiembre, los comanches se acercaron a la zanja donde estaban los españoles, y el resultado de la batalla determinaría si continuaba la guerra o se proclamaba la paz entre comanches y españoles. La carga de los indios fue terrorífica, según la descripción de Anza. Los indios se acercaban disparando. Reconocimos al famoso Cuerno Verde por sus insignias, quien con un espíritu orgulloso y superior a los demás, gritaba y espoleaba con ardor a su caballo. Cuerno Verde, deseando hacer honor a su fama de audaz y valiente, incluso a costa del sentido común, disparaba su fusil y no dejaba de insultar a los españoles mientras alentaba a los suyos. Anza aprovechó esta situación para tender una trampa mortal. Ordenó a 200 hombres enfrentar a Cuerno Verde, mientras mandaba a la retaguardia rodear por detrás a los guerreros indios, llevándolos hacia la zanja, donde él se encontraba con sus dragones de Cuera. Tal como Anza había planeado, los comanches fueron directamente a la zanja persiguiendo a los apaches que fingían huir. La decisión de Cuerno Verde era la única posible para un guerrero tan valiente. Esta decisión, sin embargo, fue su perdición. Ordenó atacar a los españoles en la zanja, pero pronto se dio cuenta de que estaba siendo rodeado y su retirada estaba bloqueada. Cuerno Verde ordenó la retirada, pero ya era tarde. Anza no quería una masacre, por lo que permitió escapar a la mayoría de los guerreros, pero su objetivo principal era capturar a Cuerno Verde, pues sin él los ataques comanches cesarían. Cuando Cuerno Verde comprendió que no podía retirarse, actuó con temeridad, cargando a caballo directamente hacia la zanja donde estaban los españoles. Los dragones de Cuera cargaron contra los comanches
y tras una feroz batalla, todo había terminado. Los comanches ya no serían un gran problema para el virreinato. Cuerno Verde murió en la batalla junto con su chamán, sus principales jefes y su primogénito. Anza, apreciando el valor de los guerreros indios y de su jefe, escribió: «Los nuestros aseguran que su muerte será muy llorada entre los comanches, pero creo que mayor será la alegría de nuestra gente». Junto al cuerpo de Cuerno Verde estaba su tocado de bisonte con cuernos verdes. Los soldados lo recogieron con respeto y se lo entregaron a Anza, quien lo envió al virrey de Nueva España y este al rey Carlos III. En un caluroso agosto de 1780, en la distante Roma europea, la Guardia Suiza del Vaticano rindió honores al embajador español ante el Papa Pío VI. El embajador llevaba un regalo muy especial de parte de Carlos III de España: los distintivos de guerra del jefe comanche Cuerno Verde, derrotado por los dragones de Cuera del Virreinato de Nueva España. El tocado, el escudo, el carcaj y las flechas fueron entregados al cardenal Paca para que los presentara al Papa. Desde entonces, estos objetos pueden verse en las vitrinas de los museos vaticanos.